El doctor Diego Varés aquí con nosotros. Triple iba a decir no. Doctor punto Diego Varés. Doctor punto Diego Varés para seguirlo en Instagram. Bueno, doctor, empiece por donde usted quiera, doctor. Bueno, Como quiera. sí, en realidad la idea sería a lo mejor, si bien charlamos la semana pasada, Sí. repetir algunos conceptos, algunos ítems y algunas cuestiones de actualidad que ¿Te, tienen que ver fundamentalmente con el corona. te puedo hacer una consulta ¿Cómo antes, no? bien Sí, simple, cómo no, así cómo no. para una confusión que noto? Por supuesto. ¿Quién debe usar el barbijo? ¿El que no se quiere contagiar o el que No, está? el barbijo se usa únicamente, digamos, a la población general olvidarse. El barbijo es únicamente para el paciente que queda aislado intramuros, intrahospitalariamente, ¿sí? El paciente que ingresa con sospecha queda aislado en una habitación particular con el barbijo colocado. Quienes ingresen a ver ese paciente, familiares y o personal del ambiente sanitario, Ujú. tendrán que usar, además de barbijo, antiparras, camisolín y gorra. Bien. Pero no para la población general. El barbijo no es para la De población ninguna general. manera, no tiene ningún sentido porque aparte el virus no está en circulación en la Argentina. ¿Sí? Claro. Son todos casos importados, diríamos. ¿Sí? Bueno, me queda clarísimo, pero quería que se remarque, porque ya he escuchado varias versiones diferentes. El barbijo es únicamente para el que está infectado. Exactamente. Clarísimo. Exacto. O para quienes van a tener contacto con él, Sí, ¿no? claro, sí, Si vos exactamente. vas a entrar a la pieza a Seguro, seguro, verlo. ¿Eh? seguro. Bueno, disculpame la interrupción. Sí, no, en general diríamos, para hacer un pequeño paneo, obviamente continúa ya ahora se puede considerar epidemia, probablemente no pandemia todavía, pero estaba viendo que, bueno, de brote pasó a epidemia porque afectó a más países, más cantidad de gente. La OMS considera que en poco tiempo probablemente pueda ser considerado pandemia, porque obviamente continuará en la afectación tanto de pacientes como de países. La Argentina, por supuesto, bueno, como ya sabemos, no ha habido por suerte casos nuevos, sí los 11 casos ya confirmados, con un fallecido. Hay en este momento, o al menos hasta, esto es muy minuto a minuto, ¿no? Es así, se tiene que saber y tiene que quedar muy claro. Hay más de 80 personas en estudio, en evaluación, o sea, esperando digamos que ingresaron en protocolo de evaluación por características clínicas más las características epidemiológicas, que son condición sine qua non, ¿sí? Repasamos característica clínica, que es fundamentalmente el dolor de garganta, la astenia, la apatía, la tos seca y la fiebre que puede acompañar el cuadro, sumado sí o sí a la condición epidemiológica, que es saber que es provenir de un país con circulación activa del virus, como son en este momento, obviamente China, Japón, Corea del Sur, Irán, las 4 provincias del norte de Italia, Francia, Alemania y España. De España vinieron dos y esos son los que están en este momento estudiando, ¿no? Exacto. Aparte son los lugares donde el virus está en circulación, o sea, está en la población. De manera tal que, bueno, quienes provengan de esos países y o hayan tenido contacto con un infectado de corona y o hayan tenido contacto con personal de salud que haya estado en contacto con un infectado, esos son los que se denominan pacientes de riesgo, ¿sí? Criterio clínico y criterio epidemiológico. Si no tiene el epidemiológico no sirve, porque un cuadro viral respiratorio inespecífico puede aparecer con cualquier cuadro viral, ¿sí? Ujú. Tiene que venir o haber tenido contacto con lo que acabo de mencionar. Exacto. Sí, perdón, porque esto vamos a lo práctico. Sí, Dijo, tiene que venir o tener un contacto. sí. Y yo por ahí fui a tu cumpleaños. Y yo no sé quién estaba entre los 30 que vos invitaste. Y bueno, eso es imposible. No, no, porque digo esto. Y después tengo algún cuadro, como el que vos referís, que eso no es condición, tener algún cuadro. O estar en contacto. Y yo por ahí estuve con 30 personas en tu casa. Sí, Y pero tener 30 personas que no sabemos, si no sabemos claro, que estuvieron en contacto, vuelvo a claro, repetir, con un infectado o provienen claro, de área endémica, no se claro. considera caso O sospechoso. sea, yo, parece joda Obviamente lo que que estoy no. preguntando, pero veo tu cumpleaños y a cada uno tengo que saber si estuvo en Italia, por ejemplo. Sí, sí. En Bueno, por Italia o en ejemplo, China o en Bueno, sí, Alemania sí, o en por claro. Francia o en ejemplo. España. Y Por Sí. eso eso son cuando, importados. perdón, Todos son importados. Hasta ahora sí. Hasta sí, ahora sí. pero para continuar con el ejemplo, voy a tu cumpleaños, hay 30 personas y uno vino de Italia. Sí. Me quedo tranquila si vino hace cuánto tiempo. Bueno, el que vino de Italia está actuando mal, diríamos, o no escuchó las últimas recomendaciones que les iba a mencionar ahora, que son 14 días de autoaislamiento. ¿Sí? Esto no solamente lo aplica o lo está aplicando ya Cava, el Ministerio de Salud. No sé qué opinión o qué es lo que
qué comunicado emitió el Ministerio de Salud de la provincia. En Cava, sin ninguna duda, incluso un convenio con el Ministerio de Educación. Quienes provengan tienen 14 días, incluso con goce de sueldo, con licencia extraordinaria y aislamiento, autoaislamiento, diríamos, ¿no? Que ellos mismos, al tomar conciencia, esto uno no le puede a un paciente obligarlo, pero sí que tome conciencia, 14 días, que es respondiendo a lo que vos mencionás, Claro. que es el tiempo de incubación del virus. De 4 a 14 días. Así que se tiene que guardar 14 días para, si es que proviene, vuelvo a repetir, de estas áreas endémicas, para no exponer a la comunidad. Bueno, en China leía que lo que se hace es listas de todos los que ocupan el mismo espacio en un determinado tiempo. Entonces, si después de esa lista aparece algún infectado, se llama a todos los otros que participaron de ese lugar, que compartieron un lugar, para comunicarles. Bueno, acá se hizo con los aviones, ¿no? En los dos casos que vinieron de Milán, Claro. se contactó a toda la gente. En el caso uno vino en primera, así que era mucho más limitado el Ujú. espacio. Se contactó a todos los, valga la redundancia, se contactó a todos los que estuvieron en contacto, o se los contactó, se los tiene ahí, diríamos, en la alerta amarilla, que si presentan algún síntoma, tienen que recurrir a una fuente hospitalaria o directamente, como se está aplicando en Buenos Aires, que llaman al 107, ¿no? Va al SAME y el paciente no se tiene que mover de su lugar. Ahora, esas personas a las que se las contactó, Ujú. ¿se les pidió que se aíslen? Exactamente. También A todos. entre 4 y 14 días. No, 14 días. 14 días. De 4 y 14 es el periodo de incubación del virus. Ah, Vos tenés que bien. estar el máximo tiempo posible. 14 días. 14 días adentro, ¿sí? Sin contacto. Bueno, obviamente que los casos más importantes son, bueno, vuelvo a repetir de nuevo, como lo mencionamos, son todos casos importados. Lo más importante proviene de Europa, por supuesto, y lo más importante dentro de Europa proviene de Italia. En Italia, recordemos que hasta hoy había 366 muertes con más de 6.000 infectados. Y por supuesto esto se da por una cuestión lógica, ¿no? No es lo mismo los vuelos que hay de China a Argentina que de Italia a Argentina, ¿no? Aerolínea no viaja Irán, más. no viaja, suspendió. O de Irán a Argentina, o de Japón a Argentina, o de Corea a Argentina. Hay muchos menos vuelos que lo que puede llegar a haber de España a Argentina, de Francia a Argentina, de Alemania a Argentina o de Italia a Argentina. Así que esto es lógico. Casi todos provienen de Italia. Dos creo que vienen de Barcelona y, bueno, no recuerdo el otro caso. En Argentina, repito, entonces 11 casos, uno fallecido. 11 casos, uno fallecido. Exacto. Y más de 85 en este momento, o al menos hasta esta mañana, en evaluación. Bien, enseguida vienen los títulos del día.com y vamos a charlar cuándo los casos son de gravedad o por qué razón Perfecto. han fallecido tantas personas en el mundo y un fallecido aquí en el país. ¿Cómo no? Y hay varias consultas también. Segunda hora de Enteros en el aire de 100.3. 3 minutos después de las 3 de la tarde. Estamos con el doctor Diego Varés. Sé que tiene mucho más para contar y para decir, pero las cosas fundamentales las manifestaba recién. Acerca del barbijo, no cualquier barbijo, no con cualquier barbijo, dice 7570. 4620. ¿Es verdad que tomar infusiones calientes mata al virus alojado en la faringe? Pregunta. Preguntan eso, sí. Sí, hoy recibí 2 o 3 WhatsApp, más en realidad diría, de los cuales algunos mencionaban que las infusiones calientes mataban al virus. Eso, digamos, no tiene demasiado sentido. No hay así. El virus se localiza en la vía respiratoria. Las bebidas alcohólicas, las bebidas calientes o frías, si uno las mete en la vía respiratoria, se ahoga. ¿Sí? Se ahoga Sí, claro, por sí. aspiración. Sí, Uno no sí. puede instalar agua, té, como dicen, caldo, agua caliente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene absolutamente nada que ver. Es una información totalmente errónea. Bien, ¿Eh? queda El claro. virus es termolábil, sí, pero no porque uno tome agua caliente va. Ujú. Hoy me decían, tomá mate, digamos, sería facilísimo, ¿no? Acá en la Argentina nadie tendría, ni en Uruguay ni en Argentina, nadie tendría coronavirus. Todos tomando mate y se acabó la cuestión. Ujú. ¿Sí? No. 4729. Tengo EPOC. ¿Alguna precaución más? Dice el 4729. Bueno, los pacientes EPOC son pacientes que están dentro de los pacientes de mayor riesgo. No, esto que quede claro, no de contraer la enfermedad, Ujú. sí de Una vez complicaciones. ¿sí? Una vez contraída, digamos.
Una vez contraída, los pacientes inmunodeprimidos, para que la gente lo entienda, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Los inmunodeprimidos fisiológicos, que son los grupos de edad de los dos extremos de la vida. Lo que no se sabe por qué es no hay afectación de los pediátricos, no solo afectación, sino tampoco hay 0 muertes de pacientes pediátricos o los pacientes mayores de 65 o 70 años, ¿sí? Esos son inmunodeprimidos fisiológicos. Y después están los inmunodeprimidos, que son los que tienen alguna patología que los inmunodeprime, como los diabéticos, insuficientes cardíacos, hipertensos, pacientes que están con corticoides y, por supuesto, como el señor menciona, los EPOC, ¿sí? Los EPOC tienen una inmunodepresión local, o sea, los pulmones, su aparato respiratorio, carece, una cuestión fundamentalmente estructural, de las defensas que tiene que tener para poder defenderse contra diferentes virosis. Por eso los EPOC están dentro de la población de riesgo para poder tener complicaciones pulmonares severas, que son los únicos que realmente, vuelvo a repetir, la tasa de complicaciones y de mortalidad del virus en general es muy baja, menos del 2.5%. ¿Está? La gripe generó más muerte que el coronavirus, esta es la realidad. Por eso hay que dejar muy clara esta situación. Los pacientes que se complican son los pacientes que están inmunodeprimidos, como este señor que falleció. La única persona que falleció es una persona que era un insuficiente renal, son inmunodeprimidos, EPOC, son inmunodeprimidos, diabético, inmunodeprimido. Tenía 3 instancias de inmunodepresión. Ahí seguimos justamente con eso, cuáles son los casos graves justamente. 2697, me parece que esta es más abarcativa. Bueno, puede ser que el Ministerio de Salud subestimó el tema. Pregunto por el inexistente control en el Seiza. Y la otra pregunta, en los casos de La Plata, si se sospecha que tienen la infección, ¿no sería conveniente ya saber dónde estuvieron e intentar aislar a las personas? Sí, bueno, yo creo que el Ministerio de Salud actúa adecuadamente. Digamos, a ver, vamos a arrancar de la base que la OMS dijo que ningún país del mundo estaba preparado para esto, ¿sí? Por lo tanto, Argentina tampoco, porque está incluida entre los países del mundo. Así que, digamos, desde el vamos, creo que eso es lo que corresponde mencionar. Así que la primera pregunta, en realidad, por lo menos bajo mi humilde opinión, no coincido. Creo que el Ministerio actuó y está actuando como corresponde. Bien. ¿Y la segunda cuál era? No, la segunda es si los infectados en La Plata... Infectados de corona en La Plata no hay. No, lo sospecha que tienen la infección. Bueno, ¿no sería conveniente ya saber dónde estuvieron e intentar aislar a las personas? Eso se ha hecho protocolarmente, sí o sí. Si no, no. A ver, hay una cosa que es muy importante. Nosotros en los hospitales, hablo de nosotros, pues yo manejo el servicio de clínica del Hospital San Martín, los pacientes que ingresan con sospecha de coronavirus quedan aislados, con barbijo, ¿sí? Y la muestra que se remite primero al Hospital Rossi de La Plata, donde se hace primero serología para gripe, de ahí va al Malbrán. Concomitantemente con la muestra que se le toma al paciente, que es un hisopado orofaríngeo, digamos, del fondo de la boca y de la nariz, un pequeño hisopito, y se muestra y se guarda en un tubo de ensayo, se guarda en la nariz y se envía, van, como todo en la Argentina, ¿no? Todo burocracia, va con 3 papeles que, si no están absoluta y perfectamente completos, Malbrán no los recepciona. Dentro de esto, contestando esta pregunta, tiene que estar claramente estipulado que el paciente tiene el criterio epidemiológico. Viene o de China, o de Irán, o de Corea, o de Italia. Si no, no lo reciben. No es que no lo reciben. Perfecto. Si no, imagínense la cantidad de síndrome gripal. Es imposible. No hay sistema de salud que lo pueda sostener. Y ahora es elemental. Y cómo se psicosis. nos ha incrementado, perdón, Vivi, cómo se nos ha incrementado la cantidad de consultas en el hospital. En el Hospital San Martín, en Clínica de Admisión, que somos los que recepcionamos este tipo de pacientes, ¿sí? La puerta de entrada junto con el servicio de infectología, obviamente al no dar un mensaje claro y al generar todos estos miedos que realmente muchas veces no tienen ningún tipo de justificativo, generan miedo en la gente que obviamente no conoce el tema, no tiene por qué conocerlo, pero se asusta. Entonces esto hace que uno concurra y se sobrecarguen las guardias, y a lo mejor que en nuestra ciudad es mucho más importante el tema del dengue que el corona. Vamos a hablar clarito, en nuestra ciudad y en nuestro país. Mucho más importante el sarampión y el dengue que el coronavirus. Y el Chagas también, ¿no? Pasa que nos queda lejos. Ahí vamos con eso. Ahí vamos con el dengue. Pero para cerrar las 2 respuestas que habían preguntado. No, porque yo quiero decir esto, que ahora empieza una época de psicosis con las gripes de marzo y abril. Y tiene muchos síntomas similares, ¿verdad? Sí, ahora viene lo hablábamos el otro día justamente, que otro de los puntos importantes que tuvimos, vos fíjate que los mayores casos
En Sudamérica, en el único lado donde se murió un paciente fue en Argentina. Después no hubo muertes en Sudamérica. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos los países más infectados son los del hemisferio norte. En este momento, Claro. invierno y otoño. Claro. ¿Sí? El problema es que ahora viene el invierno y el otoño para acá. Entonces, decir que nos agarra probablemente un poco mejor parados. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese sido la plena epidemia en otoño, En otoño invierno acá. en Claro, está Sudamérica, bien. ¿no? Bueno, para aclarar esta situación, algo ya decía recién. De los casos graves, de los muertos, digamos, son muchísimos casos arriba de los 60 y pico, Mirá, 65, 70 años. le voy a dar un número Y después preciso. con estas afecciones que decía vos recién, que ya vienen de antes Un del número contagio. bien preciso les voy a dar, para que la gente también se quede tranquilo. El 75% de los pacientes en el mundo, un poquito más también, entre el 75 y el 78% de los pacientes en el mundo que tuvieron complicaciones severas, ni siquiera han muerto, tuvieron complicaciones severas con coronavirus, son pacientes mayores de 75 años. Mm, Primera cuestión, ¿sí? O sea, casi 8 de 10 tenían más de 75 años. está bien. Y el 80% tenían estados comórbidos asociados. O eran diabéticos, o eran EPOC, o eran neoplásicos, o eran HIV, o eran alcohólicos, tenían un estado inmunodepresivo. 8 de cada 10. ¿Está? Claro. O sea que, tras que la mortalidad es menor al 2.5%, fíjense que de 8 de cada 10 son mayores de 75 y 8 cada 10 son mayores, tienen un estado comórbido asociado. Comorbilidades, hablamos de otras enfermedades que lo inmunodebilitan, ¿no es así? Sí. Bien, a eso nos referimos. Esto es muy importante, porque cualquiera puede contraer el virus, pero los que se mueren o los que se complican son estos dos grandes grupos que acabo de mencionar, ¿sí? E incluso en estos grandes grupos la mortalidad es baja, ¿sí? Perfecto. Es baja. Bien, bien. Bueno, vamos con el dengue. Sí. Pero antes, vamos a una tanda. 4 de la tarde en todo el país. Diego, ¿te quedaba algo más acerca de...? Sí, dos cosas nomás. Sí. Hernancito, si te parece comentar, simplemente hay alguna cuestión que tiene que ver con lo laboral. El Ministerio de Trabajo ha generado o ha facilitado una licencia extraordinaria de 14 días con goce de sueldo para cualquier paciente que haya estado en contacto con algún infectado o provenga de regiones endémicas. Esto creo que es a nivel nación, ¿sí? Está estipulado. En Cava específicamente, si bien no nos involucra a nosotros, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación para los niños, ¿sí? Te digo por el tema de las escuelas, y el Ministerio de Salud otorgó también bajo el criterio, entre comillas, como de decreto o ley, 14 días también de licencia extraordinaria con goce de sueldo para los que hayan viajado, los que hayan tenido contacto, como les comenté hoy. Bueno, esto con Muy respecto bien. al corona y bajar, por supuesto, bajar el nivel de alarma. Creo que, digamos, hay mucha alarma, mucha psicosis. Es verdad que de 0 casos como había pasaban a tener 1, 2, hoy tenemos 11, a lo mejor hoy puede haber 15, porque esto no se sabe, pero creo que hay que bajar el nivel de alarma, ¿no? Realmente la gente no tiene que volverse loca para nada, No tiene que volverse loca. tomar las 2 medidas habituales que son, o las 3 fundamentales que tienen que ver con el lavado de manos, Sí. con agua y jabón. Se está demostrado que el jabón, un lavado de manos entre dedos y... Jabón No, blanco, común. jabón blanco. El jabón común, digamos. El jabón común, sí, tocador. ¿Detergente? El jabón, 20 segundos mata al virus directamente. 20 segundos. Sí. El alcohol en gel o el alcohol líquido que tiene más concentración también. Detergente también. Más molesto darse la mano con detergente, digamos, a lo mejor le llora un poco más, pero... Bueno, pero si también es lo que tengo a mano... Sí. Y limpiar las superficies inertes, diríamos, con lavandina o con alcohol también lo mismo, sobre todo el tema de las computadoras, ¿no? Y por supuesto, una medida fundamental que es el famoso estornudo o la famosa Sí, tos claro. en el pliegue interno del Perfecto. codo, ¿no? Porque Bueno. eso es lo que más elimina. Perfecto. Dengue y sarampión, doctor. Sí, dengue, bueno, en La Plata comentamos, hay casos, hay cerca de 20 casos, hay 20 casos confirmados, ¿eh? Por suerte, ningún caso de dengue grave. Sabemos que el dengue puede tener 2 formas de presentación, ¿no? El dengue, diríamos, dengue común para que la gente lo pueda llegar a entender. Acá hay un tema importante. El dengue genera fundamentalmente, no produce un cuadro respiratorio, ¿sí? El dengue produce fiebre y cefalea, ¿está claro? Y dolor retrocular, y importante dolor
articular y muscular, pero no produce el cuadro respiratorio gripal que produce habitualmente el corona. Esto es un importante diagnóstico diferencial desde lo clínico, ¿sí? Sabemos que el mosquito pica al infectado y adquiere el virus y después pica una persona que no está infectada. Si está infectada, tiene muchas más chances de hacer un dengue grave. ¿Sí? Es decir, que fue picado 2 veces por el mosquito portador del virus del dengue. Las complicaciones de un dengue severo son mucho más importantes. Hay 4 subespecies diferentes, ¿sí? Y si te pica portando una subespecie distinta, son más las chances de hacer un dengue grave. El dengue grave es habitualmente lo que se conocía como dengue hemorrágico, ¿sí? Que produce hemorragias internas, es decir, hemorragia digestiva, sangrados espontáneos, sangrados a nivel de las encías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que ya es otro contexto clínico, pues es un paciente mucho más comprometido, ¿sí? Más comprometido. Y de los 20 casos en La Plata, hay 6 casos autóctonos, ¿sí? Digamos locales. Sí, exacto. Y fundamentalmente, tanto en centro de la ciudad como en Gorina. Acá en La Plata tenemos uno, seguro ha sido en pleno centro, ¿sí? Y el otro ha sido en la localidad de Gorina y en Gonet. ¿Podemos ¿Sí? repetir prevención? Sí, ¿De qué manera prevenirlo? bien. Acá también se aplica el famoso lema de muerto el perro, y no lema el chavo, ¿no? No el mercado central de Newell, que ayer dio lástima. Sí. Sino el perder con Godoy Cruz de local. Es bueno el lema, doctor. Mamita. Bueno, le decía que encima lo tenían grande tema y yo perder no sé cuándo. Las medidas de prevención son: muerto el perro, se acabó la rabia, Hernán. Muerto el mosquito, se acabó el dengue. Sí. ¿Sí? O sea que hay que fumigar, como corresponde, a nivel general, no exclusivamente. Y lo que la gente se ríe, pero el descacharreo es sumamente importante porque es donde el mosquito pone los huevos, ¿sí? Claro. Por lo tanto, hay que eliminar al vector, que es el mosquito. Y después, por supuesto, esto es fundamental, utilización de repelentes. No vamos a dar el nombre, repelente en la forma que uno quiera. Cada Porque 4 horas habría que aplicárselo, ¿sí? Y utilización de ropas claras para poder identificar un poco mejor al mosquito si es que se posa sobre nuestra ropa. Viralizaron eso de que solo servía el repelente verde. No, Qué bueno que lo aclaran. eso no sé, digamos, dónde lo sacaron. Y bueno, un porque- convenio con algún laboratorio. Verde. Yo no tengo convenios de ese tipo. De hecho, bueno, no me sale en este momento, uno de los institutos, el biológico, me parece, estaba haciendo Sí, genérico. y la universidad de repelente, también está haciendo y repartiendo. El mismo El genérico. Claro. genérico, y iba a repartir, por ejemplo, en el hospital nuestro iban a llevar cerca de 70 frascos, así que la marca, en este caso, pasa a un Ok. costado. Está bien, Ok. está bien. ¿Sí? Bueno, Eso es fundamental, ¿no? El repelente, digamos, no tenemos otra forma. No, no O tenemos matar otra al forma. mosquito o evitar que el mosquito nos pique. Mm. Una vez que estás infectado, sí, se interna, va con tules, toda una historieta importante. Nosotros en el hospital tenemos una sala exclusivamente para dengue y una para corona. Pero, digamos, va armado de una manera distinta. Claro. El famoso tul. Sí, cuando uno era- como el bebé. El bebé, exactamente. bueno, acá ese lavado de manos fundamental. El COVID-19 vive unos 10 minutos aproximadamente. Si lo hace más en distintas superficies en las que llega a sobrevivir unas 12 horas, superficie como mesadas, mesas, etc. Acabamos de Eso. decir recién. Bueno, perfecto, muy bien. Doctor. Tiene más, ¿no? Tengo algo más, sí, tengo algo más. Tiene más. Tiene más el doctor. 8 minutos para las 3:30 de la tarde. De 14 a 17, Siesteros.